Muy buenos días, chicos del nivel A. El día de hoy vamos a hacer la segunda sesión que habla acerca de los tipos de textos según la idea principal. En la clase anterior habíamos visto que la estructura de un texto se divide en tres fundamentos: las ideas, el tema y el título. Pero, ¿por qué según la idea principal? Porque recordemos que una idea principal va a expresar la información más importante de un texto. Ahora, no necesariamente esta idea se va a encontrar en un principio del párrafo. También puede estar en el centro, puede estar al final o puede estar al inicio y al final como parte de una conclusión. Eso lo vamos a ver en unos gráficos más adelante. Ahora, quizá de acá también surge otra pregunta, ¿no? Si yo sé que la idea principal expresa la parte más importante del texto, ¿cómo puedo hallarla? Pues bien, para hallar la idea principal vamos a seguir dos consejos. El primero de ellos es que de cada párrafo que vas a leer, vas a ordenar las ideas más importantes a partir de una pregunta. Y luego, una vez que tengas las respuestas, vas a ordenar todas estas ideas y vas a llegar a la idea general. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, aquí te doy un texto en el cual he separado por colores cada uno de los párrafos. Te voy a dar un tiempo para que lo leas y luego vamos a analizar cómo extraemos la idea principal. Empieza a leer, por favor. Bien, ahora que ya has leído el texto que habla justamente acerca de la ortografía y de las normas que regulan la ortografía, ¿no? Vamos a responder tres preguntas. En el párrafo 1, es decir, en lo que está con rojo, hemos sacado esta pregunta: ¿quién regula las normas ortográficas? Y la respuesta es la Real Academia de la Lengua. Y esto sucede cuando una comunidad lingüística decide conservar su unidad de lengua escrita. Pasamos al siguiente párrafo. Vamos a analizar lo que dice aquí en el párrafo 2. Como te habrás dado cuenta, hay una oración que está mal escrita y luego abajo está su corrección. Dice lo siguiente en el párrafo 2. ¿Qué se dice de las reglas ortográficas? La respuesta es que no tiene relación directa con la comprensión del texto, pero una correcta escritura transmite mejor dicha comprensión, ¿no? En esta segunda parte has visto que hay dos oraciones. A pesar de estar mal escrita, se entiende lo que el autor trata de decir, pero se va a entender mucho mejor, se va a captar mejor el mensaje si es que en este caso usamos la escritura correcta. Vamos ahora a analizar este tercer párrafo que está acá. Dice, pregunta, ¿qué se dice de la ortografía? Que es un conjunto de normas que regulan la escritura. Y recordemos que dentro de la escritura está el uso correcto de las letras y el uso correcto de los signos de puntuación. Pues bien, empecemos entonces. De estas tres ideas que están acá, he sacado ya mis tres ideas, mis tres preguntas. ¿Cómo podría ordenarlas y por qué? Vamos a empezar. En este primer párrafo dice de que la Real Academia de la Lengua va a regular las normas ortográficas, pero no se puede regular normas sin saber primero qué es la ortografía. Entonces podría ser una idea secundaria. Vamos a colocar acá idea secundaria. ¿Ya? Entonces vamos a cambiarle el color. Luego, en el segundo párrafo dice de que las reglas ortográficas no tienen una relación directa con la comprensión del texto. Es decir, el que tú escribas mal algo, el mensaje es el mismo, pero se va a entender mucho mejor si es que utilizas correctamente las reglas ortográficas. Pero no se puede hablar de reglas ortográficas si no se conoce el uso de la escritura. Entonces yo podría decir que esta de acá también es una idea secundaria, ¿no?
Recordemos, y esto lo hicimos el año pasado, no sé si ha sido en la segunda o en la tercera clase, que las ideas secundarias eran los detalles acerca de la idea principal. En el párrafo 3 elaboramos una pregunta. ¿Qué se dice de la ortografía? Entonces ya hemos identificado el tema. El tema del texto es la ortografía. Ahora, ¿qué se dice de la ortografía? Dice que es un conjunto de normas que regulan la escritura. Entonces, una vez que tú conoces qué es la escritura, que justamente al final indica que es el correcto uso de las letras y de los signos, recién cuando tú conoces eso, puedes regular estas normas. Es decir, mira, de acá te lleva el párrafo 1. Y una vez que regulas esas normas, incluso te dan ejemplos. Entonces yo podría decir, si regresamos al texto anterior, que la idea principal está aquí en azul. La ortografía establece normas que regulan la escritura. Esa es mi idea principal. Y como te habrás dado cuenta, no está al inicio de una lectura, que usualmente es lo que se suele dar, ¿no? Entonces, de esta forma hemos analizado qué es lo que trata de entender el texto, qué es lo que nos trata de dar a conocer, cómo podemos elaborar preguntas en cada párrafo, cómo elaborar las respuestas y cómo ordenarlas para saber cuál es la idea general. Bien, entonces, te había mencionado de que la idea principal no siempre está al comienzo de una lectura, que es lo que se suele dar. Hay diferentes tipos de textos según la idea principal. Por ejemplo, tenemos la idea analizante. Este cuadro que tú ves acá es una lectura. El rojo significa que es la idea principal y el azul que es la idea secundaria. Todo lo que te estoy dando en el video también está en tu separata de clase, que es lo que vas a copiar en el cuaderno. Entonces, ¿cuándo se llama texto analizante? Cuando la idea principal se encuentra al inicio de la lectura y luego a partir de esta idea se van desarrollando ejemplos, características, funciones o detalles acerca del texto leído. Y la fórmula es esta de acá. Idea principal, luego vienen las secundarias. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Luego viene el texto encuadrado, que también se le llama analizante sintetizante. En este tipo de texto, la idea principal se formula primero al inicio y al final te dan una conclusión, ¿no? Por ahí lo podemos detallar, ¿no? Cuando, por ejemplo, la lectura dice en conclusión, por lo tanto, ¿no? Y en el centro se plasman las ideas secundarias, es decir, los detalles. Luego tenemos, caso contrario, el texto sintetizante analizante. En este caso vamos a ver que la idea principal se encuentra acá, en el centro del texto. Empieza con ideas secundarias y termina con ideas secundarias. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que están en tu sesión de clases, ¿no? En tu separata vas a ver 4 textos. En el texto número 1 nos piden la idea principal y el tipo de texto, pero acuérdate que para identificar la idea principal, primero tengo que identificar el tema, de qué se habla o de quién se habla. Una vez que identifico eso, pregunto, ¿qué se dice de? Y esa es mi idea principal. Te voy a dar un tiempo para que leas el texto 1. Bien, leíste ya el texto 1 entonces en casa y podemos hacer la siguiente pregunta. ¿De quién se habla? Exacto, se habla del rey de España. Entonces ese es el tema, pero no me piden el tema. Ahora, ¿qué se dice del rey de España? Como puedes ver acá, en la primera parte, la que no está subrayada, te dan algunos ejemplos, ¿no? O características de este rey, ¿no? Igual en la segunda parte que no está subrayada, te dan algunas características, o sea, las ideas secundarias. Pero ¿qué se dice de este rey? Se dice que a quien casi nadie puede llamarse príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad. Esa es mi idea principal y acá he ordenado.
que al rey de España, a pesar de ser considerado un rey de poca importancia, se convirtió en el primer rey cristiano. Eso es lo que se dice de él. Por lo tanto, como la idea central está al centro del texto, será un texto de tipo sintetizante y analizante. Vamos a pasar ahora al segundo texto, el cual te voy a dar un tiempo también para que lo leas. Bien, después de haber leído este texto, podemos ver de que se habla acerca de Arguedas y del concepto que él tenía del indio que lo plasmó en su literatura. Entonces, si yo te pregunto, ¿de quién se habla? Claro, la respuesta será del testimonio de Arguedas. Ese sería el tema. Ahora, ¿qué trató de explicar Arguedas en este testimonio? Y lo he escrito acá, que él logra llegar a una conclusión, es decir, una visión totalizadora sobre lo que piensa del indio expresándolo en su literatura. Esta idea principal está acá subrayado. Ahí está, ¿lo ves? Por lo tanto, como la idea principal está al final de la lectura, es un texto sintetizante. En lo que no está subrayado ya serían las ideas secundarias. ¿Por qué? Porque justamente él explica, por decirlo así, detalle por detalle acerca de lo que él piensa del indio, ¿no? Vamos a pasar ahora al texto número 3. Vas a leerlo, ponle stop al video para que lo puedas leer detenidamente en tu casa. Texto número 3. Empieza a leer, por favor. Bien, después de haber leído este tercer texto, podemos preguntarnos, ¿de qué habla? Exactamente, habla acerca de la mediocridad moral, ¿no? Ese sería el tema. Ahora, ¿qué se dice acerca de la mediocridad moral? Y acá te he escrito la idea principal. El autor explica y detalla por qué la mediocridad es incompetencia para la virtud y cobardía para el vicio. Da dos puntos de vista analizando las causas y consecuencias, para ambos casos llegando a una conclusión. Como puedes ver acá, explica, ¿no es cierto?, por qué la mediocridad es incompetencia para la virtud y para la cobardía, ¿no? De estos dos, da sus diferentes puntos de vista, que lo vamos a encontrar acá, analizando, como dice, las causas y las consecuencias de esta mediocridad. Y al final, él menciona una conclusión. Por lo tanto, el tipo de texto es sintetizante, analizante o un texto encuadrado. Vamos a ver ahora el cuarto texto para que leas. Pon una pausa en tu video y lee el texto 4. Bien, después de haber leído el texto 4 y el último, nos preguntamos, ¿de qué habla? Exactamente, habla acerca de la sal, ¿no? Ahora, ¿qué se dice acerca de la sal? Como puedes ver, hemos sacado acá la idea. El autor da a conocer que la sal es un componente principal del ser vivo y que éste asegura el cumplimiento de las funciones vitales. Como la idea principal está al inicio, es un texto analizante. Pero, ¿y qué sucede en los demás párrafos? Si tú te das cuenta, para que el autor diga que la sal es un componente del ser vivo, él empieza a contar la historia de cómo es que la sal llega a ser importante, cómo es que llega de repente a diferentes puntos del planeta, ¿no? Cómo habla acerca de su exportación, ¿no? Y cómo se transporta finalmente. Entonces, gracias a este medio de transporte, ¿no?, la sal llega hasta las personas y se ha convertido en una sustancia importante para la vida del organismo. Entonces acá él empieza a explicar todo el recorrido de la sal para que llegue a quién, exactamente al ser humano, que es quien lo consume. Por lo tanto, como la idea principal está al comienzo, es un texto analizante. Bien, haciendo un resumen, no olvidemos que la idea principal expresa la información más importante del texto, que para extraer una idea principal debo de leer cada párrafo, elaborar una pregunta
responderla y luego ordenar esas ideas. Una vez que obtengo eso, voy a plasmar en mi lectura, voy a subrayar dónde se encuentra la idea principal, que en este caso puede ser analizante si está al principio, sintetizante si está al final, encuadrado si es que está al inicio y al final y termina en una conclusión, y sintetizante analizante si es que está en el centro. Y como hemos visto en los 4 casos, uno de cada uno, hemos subrayado las ideas principales a partir de una pregunta. ¿De qué se habla? ¿De quién se habla? Y para captar la idea principal, ¿qué se dice acerca de lo que se habla? Que le hemos respondido en cada uno de los textos. Ahora hay una práctica al final, como puedes ver acá hay una práctica calificada, lo vas a leer, me vas a subrayar con tu resaltador, ¿no? Con color amarillo, dónde está la idea principal y me vas a responder son 4 preguntas que se te hacen. Y ya cuando regresemos a clase voy a revisarte tanto la práctica como la tarea. Para la tarea te estoy dejando acá, elabora un esquema sobre el proceso de la lectura. Todo lo que te he dicho en la diapositiva está en esta clase, que es todo esto de acá. Solo que en la diapositiva está más bonito, ¿no? Con sus dibujos y todo. Ahí están las preguntas que he hecho para cada párrafo con sus respectivas respuestas. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante, por favor, no estén saliendo, acaten las medidas que está estableciendo el gobierno y honestamente pues espero verlos pronto, ¿no? Para seguir compartiendo de manera presencial los diferentes temas de RB y mientras tanto pues preparándoles con mucho cariño, grabando los videos para cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima sesión.